mi esposa me pidió que hiciera otra cama elevada y cálida. En videos anteriores sobre nuestras camas innovadoras, hubo comentarios críticos diciendo que las camas hechas de poliestireno extruido reforzado resultan caras y son muy difíciles de hacer. Yo, al contrario, las considero baratas y sencillas. Por eso, para comparar el costo y la dificultad, decidí hacer una nueva cama de una manera más clásica. Y tal vez el apodo que se me quedó, Yasha Penoplex, me deje por un tiempo. Pero solo por poco tiempo, porque no puedo evitarlo y siempre estoy experimentando, usando Penoplex tanto en la construcción como en el trabajo del huerto. Como trato de hacer todo con dedicación y pensando bien las cosas, les adelanto que logré hacer una cama de cultivo con bordes de madera que, probablemente, durará más de 50 años, y no solo 5 u 8 como las camas de madera comunes, porque apliqué un principio innovador de bordes ventilados, lo que multiplica la vida útil de la madera. Les recuerdo que la vida útil de las camas hechas de poliestireno extruido reforzado también es de más de 50 años. Una cama elevada con bordes de madera, a primera vista, parece algo sencillo, pero durante el proceso de fabricación surgieron algunos detalles. Les compartiré esos detalles y así todo les saldrá aún más rápido y mejor que a mí. También les hablaré de los errores que no deben cometer, y después de ver este video podrán decidir si prefieren la madera o el poliestireno extruido. Los espectadores del canal Canciones de Yasha Koziak serán los primeros en enterarse de esta información importante. Así que vamos por partes. Hola a todos, como siempre empiezo con el marcado. No empiezo desde el principio, sino desde la primera cama de poliestireno extruido, ya que se decidió colocar la nueva cama en la misma línea que esa. Para esto clavo 2 estacas y estiro un cordel, que es la continuación de uno de los lados de la cama de poliestireno extruido. Para los bordes voy a usar tablas. Para los soportes usaré estacas hechas de ángulo de hierro. Dejo un espacio para que haya un pasillo entre la cama vieja y la nueva y clavo la primera estaca. Trato de clavarla estrictamente en vertical y, en principio, lo logro. Coloco la tabla respecto al primer soporte con un pequeño saliente. Ese saliente lo hago de al menos el grosor de las tablas que estoy usando. Guiándome por el cordel y la longitud de la tabla, clavo la segunda estaca. En esta estaca se va a unir la tabla a lo largo, por eso trato de clavarla lo más preciso posible. 1 centímetro a la derecha o 1 centímetro a la izquierda ya es un error considerable. Una herramienta de medición sencilla ayuda mucho a controlar la vertical exacta. En este punto entendí rápidamente que habría sido más fácil perforar los agujeros mientras las estacas aún no estaban clavadas. Ya no es opción sacarlas, así que taladro en el lugar. El inicio está hecho y la primera tabla está sujeta con 2 tornillos. Perforé el agujero para poder unir las tablas a lo largo. Estoy usando tablas exactamente de 4 metros, pero la nueva cama, según lo pidió mi esposa, debe tener al menos 5 metros de largo. Por eso, de la siguiente tabla de 4 metros, corto 2 piezas que sean del ancho de la futura cama, y ese ancho es un poco menos de 1 metro. La parte que queda la corto por la mitad y obtengo 2 piezas de un poco más de 1 metro de largo. Con la colocación de las siguientes estacas decidí no apresurarme y hago una marcación previa y perforo los agujeros. Entre las tablas planeé dejar pequeños espacios. Hice una estaca plantilla. Con su ayuda, el trabajo avanzó mucho más rápido. Dame estaca desde Big en de esquina, por favor. Una estaca para unir las tablas a lo largo tampoco es problema. La verdad, me equivoqué haciendo agujeros de más. La próxima vez lo haré mejor. Estoy clavando el tercer soporte. La distancia desde el primero no es al azar, sino para que en el soporte puedan unirse una tabla corta y una larga. Para no complicarme demasiado con clavar las estacas a la altura exacta, decidí no clavarlas completamente hasta la altura requerida. Pensé que eso me evitaría problemas después. Así no tendré que cortar el exceso de la parte superior, o por el contrario, lamentarme de haberlas clavado demasiado profundo y que no alcance la altura. El terreno irregular del sitio también puede aportar sus propios ajustes inesperados. Por eso, en lugar de empezar desde la tabla inferior, comencé desde la tabla superior. Luego instalé las tablas centrales unidas y solo después la inferior. Ahora quedó claro hasta qué punto se puede bajar todo el borde. Pero antes tuve que desatornillar todas las tablas de la estaca central y quitar temporalmente la fila del medio, ya que de todos modos se había desacoplado.
Con las tablas sujetas a 3 estacas al mismo tiempo, esa corrección podría no haber funcionado. Después de hacer la corrección, termino de clavar la estaca hasta la altura requerida y la atornillo definitivamente. Ahora quedó muy claro dónde exactamente hay que clavar la última estaca del primer lado del bancal elevado. Decido no seguir esforzándome con clavar los postes extremos con mucha precisión y dejo pequeñas superposiciones de las tablas. Es más rápido cortarlas después directamente en el lugar. Unir las tablas alternándolas juntas y no todas en la misma esquina aumentará la resistencia de los bordes del bancal. Y además el aspecto estético tampoco debería verse afectado. Así me animaba a mí mismo cuando tenía que medir con precisión la distancia entre las estacas. Luego mido la distancia entre 2 postes donde se unen las tablas y la divido en 3. Marco y clavo 2 soportes más. De esta manera, como lo había planeado, utilicé 6 estacas para una tabla de poco más de 5 metros de largo. Para la siguiente tabla me preparé mejor. Ya aprendí por experiencia que se necesitan estacas con 4 opciones de orificio. Las esquineras, las intermedias normales, las intermedias donde se unen las tablas de la fila central y las intermedias donde se unen las tablas de las filas superior e inferior. Les contaré un poco sobre el material que decidí usar. Elegí planchas de alerce de grado AB, es decir, con nudos que en teoría no deberían caerse. No encontré tablas de alerce de más de 4 metros a la venta. Compré 9 piezas. Para los postes, compré 12 metros lineales de ángulo laminado en caliente de 40 por 40 milímetros y 4 milímetros de grosor. En la tienda lo cortaron en piezas de 2 metros, así cabía bien en mi auto. Las tablas no cupieron, tuve que pagar extra por la entrega. El corte del ángulo fue gratis. Por eso no quise abusar y ya en el lugar convierto las piezas de 2 metros en piezas de 1 metro. Por cierto, cuando descubrí las hojas bimetálicas para metales para el serrucho manual, volví a creer en esta herramienta casi olvidada. Cortan varias veces más rápido que las normales. Una opción para quienes aún no han aprendido a usar la esmeriladora angular, o sea, la moladora, o les da miedo. Mi papá a menudo recuerda una historia de cómo su colega en la oficina de diseño especial, también ingeniero de diseño, ya sea en los últimos tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o en los 90, encontró una torre de soporte de línea de alta tensión derribada, ya sabes, de esas tipo torre, y en un par de días la cortó con una sierra manual y se la llevó a casa. El ángulo que consiguió de esa manera le permitió avanzar bastante en la construcción. Eliminó las rebabas con una lima. En esos tiempos era un problema conseguir un ángulo y solo unos pocos tenían esmeriladoras. Y parece que todavía no se habían inventado las hojas bimetálicas, pero lo principal es el deseo de construir. Ahora tenemos simplemente abundancia de todo. Pinto el ángulo con pintura para óxido 3 en 1. Para tratar las tablas de la cama compré un antiséptico confiable y algo más. Pero eso ya no es para la cama, es que la propiedad es grande. Una sola capa no es suficiente, así que pinté los postes otra vez. Mi esposa quería un color aún más oliva, así que ella vuelve a pintar las tablas. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. No tengo una escuadra grande, así que para marcar un ángulo recto, uso una loseta de gran formato que tenía por ahí. Las estacas deben clavarse bien a la primera. Si intentas moverlas, por ejemplo, 1 centímetro a la derecha o a la izquierda, ya no quedarán firmes. Teniendo ya el primer borde listo, se volvió muy fácil orientarse con la profundidad a la que hay que clavar los postes. Fue muy conveniente tener detrás del cobertizo una pequeña reserva de tablas de 6 metros secadas de forma natural. Tomé la cantidad necesaria, las cepillé y ya podía empezar a trabajar. Y es conveniente y rentable en cuanto al costo. Pero las reservas se agotaron, tuve que comprar tablas ya hechas. Creo que muchos de nosotros tenemos que comprar material ya hecho. No siempre es posible tener un suministro constante. Y no todos tienen el equipo para procesarlo. El planken se diferencia de la tabla cepillada común en que no tiene esquinas afiladas, no tiene ranuras ni lengüetas. Puede ser recto o inclinado. A mí me tocó el inclinado, probablemente porque soy Yasha Koshak. No estiré el cordón al hacer el segundo borde, ya que ya hay de dónde partir. Hasta ahora todo está saliendo bastante bien y estoy satisfecho conmigo mismo.
no quise usar un tubo cuadrado de perfil soldado para los soportes porque lo consideré mucho menos resistente a la corrosión que el ángulo de hierro. En este tipo de tubo, la costura de soldadura a lo largo de toda la longitud no es muy visible, pero está ahí. Lo que está soldado se oxida mucho más rápido y es casi imposible proteger el interior de los postes hechos de tubo perfilado. Es bueno para estructuras, pero para clavar en el suelo, creo que el ángulo de hierro es mejor. Al principio pensé en usar una tabla de terraza de 27 milímetros de grosor, pero el planken de 20 milímetros resultó ser considerablemente más barato. Su ancho es de 12 centímetros. El planken de alerce es más resistente que el de pino. Normalmente se usa para el revestimiento de fachadas de edificios. Es una especie de opción de revestimiento más cara. La opción más bonita se logra si la instalación se hace de manera oculta, es decir, cuando los sujetadores no son visibles. La construcción empieza a aparecer como si fuera de una sola pieza de madera natural. Para la instalación oculta se utilizan planchas metálicas especiales. En mi caso, la instalación oculta es aún más sencilla. Solo se necesitan tornillos. Yo uso tornillos de 20 milímetros, de 3,5 milímetros de grosor. Cuanto mayor es el diámetro, más fuerte deben sujetar. Toda la información sobre el planken la encontré en internet después de haberlo comprado. Cuando lo compré, para mí solo eran tablas y ya. ¿Por qué alerce y no pino? La madera de alerce cuesta el doble que la de pino similar, pero cuando está enterrada en la tierra, el alerce dura el doble. En contacto directo con el suelo, incluso por un solo lado, creo que es más o menos lo mismo. Hasta que no me enfrenté a la cuestión, me parecía que el alerce duraba no el doble, sino mucho más, pero resultó que eso es solo si está en el agua. A primera vista parece que no hay ahorro. Es el doble de caro y solo dura el doble, pero definitivamente hay ahorro en el trabajo. La cama elevada de pino tendrás que hacerla 2 veces, es decir, hacerla y rehacerla, pero la de alerce solo una vez. Y nuestro trabajo también es dinero. Así me tranquilizaba, recordando cuánto pagué por 9 tablas de planken. Ya está claro que estas camas salen más caras que las de Pénoples, pero a veces hay que cambiar la dirección de la creatividad. Ahora me rompía la cabeza pensando cómo hacer que estas camas se acercaran en durabilidad a las de poliestireno extruido, es decir, a 50 años. Claro que tengo esperanzas en el antiséptico, pero el contacto constante con la tierra también es una prueba muy dura para él. Proteger las tablas por dentro con algo como fieltro para techos no es la mejor opción. En el lugar de contacto habrá una humedad constante que nunca se seca. El inicio del verano en nuestra región fue muy lluvioso. Durante las tormentas eléctricas, los vientos eran realmente fuertes. La tormenta no pasó en vano, se me ocurrió algo. Voy a usar una lámina de perfil usada de una puerta que fue reemplazada por una puerta de poliestireno extruido y unos sujetadores sencillos. Corto la lámina en tiras un poco más bajas que la altura de los bordes. Así es como se verá. El metal prácticamente no tiene contacto con las tablas. Hay una separación considerable que debería ventilarse perfectamente. Para crear separaciones iguales, atornillo tuercas con tornillos autorroscantes a las tablas. Se puede hacer sin las tuercas. Solo ayudan a asegurar rápidamente que la parte no atornillada de todos los tornillos sobre la que se apoyará la lámina de perfil sea igual. Las tuercas son muy baratas, así que está bien. Atornillo la lámina en los lugares un poco por debajo y un poco por encima de los soportes improvisados. Todo es bastante resistente. Estoy seguro de que hay otras formas sencillas de hacer esas separaciones. Se me ocurrió esta idea. También dejé un pequeño espacio entre las tablas inferiores y el suelo, como si sintiera que algo se me iba a ocurrir. Por eso las tablas que antes estaban enterradas ahora pasan a tener las mismas condiciones de uso que, por ejemplo, las tablas de una cerca. Y una cerca hecha de alerce siberiano, tratada con un antiséptico potente y pintada con pintura importada, debería durar fácilmente 50 años. Hice una hoja plantilla y el trabajo de perforar los agujeros fue muy rápido. Después de practicar, demuestro el algoritmo óptimo de montaje. Coloco la hoja ajustada al ancho entre los postes del borde. Marco las señales a través de los agujeros. Retiro la hoja.
Arriba atornillo los soportes un poco por encima de las marcas, abajo los atornillo un poco por debajo de las marcas. Ya mientras editaba este video, me di cuenta de que tal vez debía haber hecho lo mismo con la fila del medio de las tablas. Así no se les transmitirá la carga. Si van a repetirlo, es mejor que las fijen a la fila del medio. En las primeras camas con bordes que ya desmonté, usé piezas dobladas hechas de recortes de lámina perfilada como fijación a los postes. Lo comprobé personalmente. Gracias a que está galvanizada, la lámina perfilada se comporta excelente en contacto con la tierra. Además, va a impedir perfectamente la evaporación de la humedad a través de los bordes, igual que el poliestireno extruido. La cama de cultivo no es algo complicado, es fácil de marcar con un cordel, una loseta y un nivel de burbuja común. En el huerto la precisión es la del huerto, pero para la construcción, reparación y diseño es mucho más conveniente usar un nivel láser. Con su ayuda, por ejemplo, se puede controlar muy fácilmente la nivelación del piso, verificando la calidad del trabajo de los constructores o la propia calidad. Basta con encender el haz horizontal y medir su distancia al piso en diferentes lugares. Si no hay diferencias, entonces todo está perfecto. También se puede revisar el trabajo de los albañiles para ver si todo está bien con el nivel. Al encender el haz vertical, se puede comprobar cómo están con la verticalidad. Decidí ocultar de alguna manera el espacio entre las tablas y el metal. Fui a un hipermercado de construcción, caminé un poco por ahí y compré esquineros de 50 por 50 milímetros, todos hechos del mismo perfil metálico. Cada esquinero mide 1,25 metros de largo y necesité 10 piezas. Como siempre, usando el primer esquinero como plantilla, perforé la cantidad necesaria de agujeros. Las cabezas de los tornillos autorroscantes, colocadas a la misma distancia unas de otras, se ven mejor que si las pusieras al tanteo. Poco a poco entendí que no tengo un objetivo claro de demostrarle a todos la superioridad de las camas de poliestireno extruido reforzado sobre otros tipos de camas. La verdad, me sentí aliviado de que el dinero no se gastó en vano. Después de todo, uso poliestireno extruido, como se dice, no porque la mayoría de nosotros tengamos una vida tan buena, sino por ahorrar. Si la vida útil se iguala, el costo de producción de todos modos no lo hará. Seguramente hay personas para quienes no es tan costoso usar madera natural que no ahorran en todo como yo intento ahorrar. Esta es una excelente opción de cama de cultivo para personas que no son tan tacañas. Probablemente también haya muchos de esos entre los suscriptores del canal Canciones de Yasha Kosiaka. Antes solo miraban y se burlaban, diciendo que la necesidad agudiza el ingenio, pero ahora ellos mismos pueden aprender algo para sí mismos. Resultó que las esquinas realmente le dan un aspecto terminado a este tipo de cama. Ahora ya no se ven los huecos entre el metal y la tabla. Como los bordes de la lámina perfilada los hice un poco más bajos que los de madera, las esquinas definitivamente no afectan la ventilación. Los bordes confiables y duraderos de la cama elevada ya están listos. Para que la cama se convierta en una cama elevada y cálida, todavía hay que realizar una cierta secuencia de acciones. Cerca de la casa de $1,000 espera su momento, y no tengo miedo de decirlo, un verdadero tesoro. Los jardineros que no han podido superar el llamado genético de sus antepasados paganos, queman las ramas que resultan de podar árboles y arbustos. Además, queman hojas y pasto útiles. El otoño pasado no empeoramos la situación ecológica en el pueblo con fogatas de humo acre. Es muy difícil deshacerse de la idea obsesiva de quemar algo. Muchos habitantes de nuestro pueblo queman cosas. Mi esposa y yo hemos estado trabajando en nosotros mismos desde hace mucho tiempo. Por eso trituramos las ramas con una trituradora de jardín. Creo que es necesario y posible luchar contra los vestigios del pasado pagano. El culto al fuego y al humo está bien, pero todo con moderación. Pero ahora tenemos una gran ventaja en forma de materia orgánica gruesa, muy útil. La materia orgánica gruesa la pongo en el fondo del bancal. Como los bordes quedaron bastante altos, decidí ni siquiera quitar el césped. El mantillo estuvo ahí desde el otoño pasado, y en él ya comenzó el proceso de compostaje. Si todavía no tienes ese componente gratuito y muy útil hecho de ramas trituradas, puedes reemplazarlo con desechos de madera que no necesites, por ejemplo, tablas viejas. La capa de materia orgánica gruesa la cubro con una capa de humus puro, que obtuve antes del fondo del compostero. Las bacterias anaeróbicas que viven en el humus penetrarán en el material de madera, se multiplicarán en él y calentarán el bancal con el calor de su actividad vital. Riego todo cuidadosamente. Nosotros, los bielorrusos, somos descendientes de antepasados paganos. A pesar de que el cristianismo fue adoptado hace mucho tiempo, seguimos manteniendo una conexión invisible e inseparable con las fuerzas de la naturaleza.
Eso pensé yo cuando con un riego abundante, al parecer, provoqué una fuerte tormenta. La naturaleza claramente estaba molesta con nosotros por algo, porque además cayó del cielo granizo grande. Estas son las realidades de la zona de agricultura de riesgo. Contra eso no puedes hacer nada. La prosperidad solo la soñamos. Las camas altas y cálidas definitivamente aumentan la probabilidad de obtener una buena cosecha, incluso en nuestro clima bielorruso. El clima de Bielorrusia solo a primera vista puede parecer favorable para la agricultura. En realidad, estamos en una verdadera zona de agricultura de riesgo. Este año hubo heladas tardías y definitivamente no podremos comer suficiente cereza propia. Sin embargo, no somos Jersón ni Krasnodar. La masa bien regada sin flojera la apizón. Luego utilizo el contenido del compostero. Ahí compostamos el pasto cortado, hojas caídas y ramas pequeñas. A esa biomasa la llamamos orgánica media. El proceso de compostaje ya ha comenzado ahí, pero hace relativamente poco. Si no me hubiera apresurado y no hubiera instalado el último borde pequeño, podría haber metido las carretillas en el bancal, pero me apresuré, así que ahora trabajo con las manos. Las camas elevadas ayudan mucho en un verano lluvioso. La cosecha no puede empaparse en ellas. Cubrimos las camas con mantillo de pasto cortado, así que, si hay sequía, casi no hay que regarlas. Vuelvo a regar todo cuidadosamente. Vuelvo a cubrir todo con una capa de humus limpio que recolecté antes. Por fin llegué a la materia orgánica fina. Así es como se ve. Casi es humus. En ella hay muchísimas lombrices de tierra. Ahora van a trabajar sin descanso en el nuevo bancal. En nuestros bancales elevados, la tierra siempre se mantiene suelta y no es necesario cavarla. Como ya entendieron, crear un bancal elevado consiste en que, después de la materia orgánica gruesa, el contenido del compostero se traslada a la cama en el orden inverso. Por cierto, la innovadora caja de compost hecha de poliestireno extruido reforzado tiene exactamente 2 años. Miren a quién me encontré ahí. La compañera ratona no le hizo un agujero porque este material no es fácil de roer para los ratones. Ella entra desde arriba. Saqué parte del contenido y la ratona ya no puede saltar afuera. Nosotros, los bielorrusos, somos gente buena. Estamos a favor de la paz. Corre, nuestro pequeño hermano mamífero. Para el experimento no hice ningún orificio de ventilación en la caja. El Penoplex no deja pasar la humedad en absoluto y el contenido no puede secarse como sucede en una caja de compostaje de madera debido a las rendijas. Se seca y deja de procesarse. Aquí no pasa eso. Encontré muchas lombrices de tierra. También me encontré con enormes larvas de escarabajo rinoceronte. No hay que confundirlas con las larvas de los escarabajos de mayo. Estas son mucho más grandes. Son útiles porque no se alimentan de plantas vivas. El cajón de compostaje ha cumplido completamente su función. Además, va a durar más de 50 años y adorna bien el patio. Para mayor seguridad, decidí tomar precauciones adicionales y unir los laterales entre sí con varillas roscadas galvanizadas, así seguro no se van a separar. Estoy perforando agujeros en los lugares donde van los postes. Perforo directamente a través de las escuadras. La cama tiene 98 centímetros de ancho y las varillas roscadas de 1 metro por 10 ni siquiera necesitan ser cortadas con la esmeriladora. No es necesario cavar la cama, así que las varillas no van a estorbar. Creo que si no te importa tanto la apariencia, es más seguro usar tornillos de muebles comunes que atraviesen la madera, en lugar de tornillos autorroscantes atornillados desde adentro. Tienen cabezas grandes y redondeadas y sujetan las tablas al metal de manera muy segura.
Si la apariencia no es lo más importante, es mejor usar pernos. El tiempo lo dirá. Ya estoy cubriendo la materia orgánica pequeña con humus mezclado con tierra común. La última capa la cubro solo con tierra. Dejo que mi esposa plante las plántulas. Ya tenemos camas elevadas para los cultivos principales. Esta cama es para fresas de jardín. ¿Y qué hay del costo? El perfil para soportes resistentes costó 96 rublos bielorrusos. Esos son $32 o 2.560 rublos rusos al momento de publicar este video. La tabla de Planken costó 203 rublos nuestros o $68 o 5.400 rublos rusos. Los perfiles decorativos para el borde costaron 60 rublos bielorrusos, $20 americanos, 1.600 rublos rusos. Antiséptico más pintura, $10 o 800 rublos. Este es el gasto más barato. Todos los herrajes costaron $15 o 1.200 rublos. Se usaron 2 láminas y media de perfil de 2 metros. Yo ya tenía unas viejas, no tuve que comprar. Quien no tenga son otros $40 o 3.200 rublos. En total, usando materiales completamente nuevos, la cama cuesta $185 o casi 15.000 rublos. Para demostrar las ventajas de las camas hechas de poliestireno extruido, tuve que incurrir en estos gastos enormes. ¿Cuánta fresa tiene que cultivar ahora mi esposa para recuperar esa inversión? Todos los videos sobre nuestras camas de poliestireno extruido los pongo debajo de este video. Vayan y comprueben cuántas veces todo sale más barato si usan Penoplex reforzado. Y hablando en serio, claro que este tipo de camas también tienen derecho a existir, simplemente para ellas hay que ser un poco más rico de lo que somos nosotros. Si $185 se dividen entre 50 años, entonces una cama así cuesta $3,7 al año, que son solo 300 rublos. Denle un gran pulgar arriba, suscríbanse al canal Canciones de Yasha Kozyaka, suscríbanse al grupo en Bicontacte y en Zen, todos los enlaces están debajo del video. También presionen la campanita, y así podré mantenerlos informados con precisión. Sí, que haya paz en todo el mundo. Gracias.